Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. La ciencia actualmente se queda sin palabras cuando se descubren cosas como las que os voy a contar en este videoprograma. Hallazgos imposibles e inexplicables según los baremos que normalmente sirven para clasificar lo que hizo el ser humano en la antigüedad. Descubrimientos sorprendentes que demuestran que ante la adversidad, por afán de proteger a nuestros hijos, el hombre llega a hacer lo que sea y como sea, con un afán por descubrir y por avanzar tecnológicamente para sobrevivir que desde luego pues rebasa cualquier tipo de límite que podamos llegar a imaginar. Seguir viviendo ante la adversidad donde se pueda. Vamos a ponernos en contexto y vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida para aterrizar hace 14.000 años, concretamente en el año 12.000. Bastante lejos para lo que estamos acostumbrados a viajar en este programa. Bien, bueno, estamos en el Paleolítico Superior y poco menos que tenemos que imaginarnos a hombres primitivos cazando y recolectando frutas y verduras a la intemperie y al fuego y luego pues resguardándose en cuevas naturales del frío para no quedarse completamente congeladillos, ¿no? Aquellos hombres del Paleolítico. Bien, dificultades por los crudos inviernos, muertes por falta de medicinas, pinturas rupestres, hachas, piedras labradas, violencia entre tribus, siendo pasto, a su vez, por animales fascinantes y bestias que podrían atacarles en cualquier momento. Cultos religiosos a la luna, a las estrellas y al sol dador de vida. Este es el contexto. Bien, poco más que huesos y enterramientos místicos en sociedades aparentemente cerradas. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. En esa época, los hombres debieron saber muchísimo más de lo que nos creemos. Y digo esto porque en la actualidad, en pleno siglo XXI, estamos empezando a descubrir construcciones subterráneas que van desde Escocia hasta Turquía, formando una intrincada red que no tienen función conocida y que son un auténtico prodigio de la técnica. Cierto es que en la antigüedad pues ya se realizaron maravillas como Stonehenge o las pirámides egipcias y mayas, incluyendo por supuesto lo que es la esfinge escarbada hacia abajo en un único bloque de piedra, una auténtica maravilla, pero de lo que vamos a hablar hoy es incluso anterior a todo esto. Y es que en este comienzo de milenio se están descubriendo galerías entre gigantescas regiones y países que son pues un auténtico prodigio arquitectónico que resulta que unen territorios alejados entre sí por miles de kilómetros, con arcos, con salas, con espacios para habituallamientos, es decir, para comer, para pues lo que sería coger diferentes recursos y con una perfecta disposición espacial realizados por hombres a los que solamente se les puede llamar como ingenieros y que eran capaces de calcular el peso de las piedras y de los terrenos que quedaban por encima de estos increíbles enclaves construidos por debajo de la superficie. Los primeros hallazgos señalan conglomerados unificados con decenas de caminos que servían para desplazarse a decenas de direcciones. Todo un mundo interior sorprendentemente aún por descubrir en su mayoría. Bien, y todo hecho en un periodo en donde no se corresponde a lo que sería una ciencia tal y como pues encontramos en los libros de texto. Quienes construyeron esto eran capaces de saber las coordenadas, pues lo que sería latitud y longitud, para unir territorios sin equivocarse, evitando acuíferos y posibles salidas de lava o de vapores nocivos para la salud. Y además eran capaces de oxigenar cada una de las habitaciones que construían, además de realizar espacios habitables para familias, para decenas de personas que viajaban a la vez en grupo, repito, desde Escocia
hasta Turquía en el continente europeo. Los últimos descubrimientos hechos en Alemania y en Austria muestran un escenario misterioso y quizá desasosegante para muchos, quizá pues que crean un auténtico desasosiego, ¿no? Porque los caminos unían pueblos que por una razón desconocida no podían tener contacto en la superficie. No estamos hablando de lo que sería una superpoblación de animales salvajes, no. También es que resulta que también han aparecido en Nápoles, en La Valeta, Malta, en los asentamientos de la cultura etrusca o incluso en el Gran Cañón del Colorado. Es decir, no era una cuestión de lo que serían animales salvajes. No puede ser así. Es que en otras regiones de la Tierra han aparecido estos túneles. Y claro, ¿qué estaría pasando ahí arriba como para no poder hablar o negociar o intercambiar productos, incluso expandirse en lo que sería toda la Tierra, como para evitar la superficie y tener que meterse bajo tierra? ¿Qué pasaba aquí en el suelo donde estamos nosotros? Algo les hizo hacer cuevas y carreteras para huir y buscar desesperadamente la manera de sobrevivir, uniendo a todos los pueblos de sus regiones y de hecho unir sus fuerzas y sus métodos de construcción a aquellos pueblos. Algo extremo ocurría en la superficie. Viendo la magnitud de estos primeros hallazgos y de todo ese mundo interior, es evidente que hace 12.000 años las civilizaciones de diferentes continentes y pueblos pues superaron sus diferencias y sus competiciones por sobrevivir y compartieron su saber para unir fuerzas ante una situación de fuerza mayor. Y esto lo digo porque son los mismos tipos de canales los que unen esos territorios en diferentes continentes. ¿Qué pasó? Test de radiocarbono realizados por el doctor Carl Franzen, un hombre que lleva décadas estudiando todos estos túneles, pues efectivamente los datan en esa fecha que hemos expuesto anteriormente, 12.000 antes de Cristo. Y claro, esto es muy interesante, porque es que hay muchos túneles, pero la población que se estima en este periodo de tiempo, se estima en el mundo, son 6 millones de personas. Debería haber muchísimos más túneles. Debieron de morir muchos seres humanos con lo que estaba pasando ahí arriba, es decir, donde estamos nosotros. Y claro, otra cosa de lo más curiosa es que además es un problema mundial. En la isla de Pascua existe también una inmensa red de túneles, al igual que por supuesto en el complejo de Göbekli Tepe, y claro, estamos ante un mismo pensamiento. Huir bajo tierra no es cosa solo de Europa. Hablamos también de construcciones con diseños que son similares, como carreteras más grandes o más pequeñas, pero pensadas para aguantar a todo tipo de inclemencias, la lluvia, pues un calor extremo y además para facilitar el transporte de mercancías. Diseños en zigzag sin duda hacen pensar que los diseñadores de estas grutas artificiales sabían que la estabilidad de las rocas que estaban moldeando, con, por cierto, herramientas desconocidas, pues eran los adecuados. Esos diseños en zigzag podían así aguantar pesos extremos. Estaban diseñados para aguantar decenas de miles de años. Y claro, eso significa que pensaban que lo que ocurría en la superficie jamás se iba a acabar. Lo que indica, claro, esto indica que ellos se acabaron pues directamente cansando de aguantar y aguantar en la superficie, es decir, huyeron bajo tierra, hicieron una auténtica proeza a nivel de ingeniería porque ya se cansaron de sobrevivir en un entorno de lo que sería medioambiental, en un hábitat en el que ya se cansaron de esperar a que cambiaran. No les quedó más remedio que dedicar su vida a escarbar y aprender a escarbar de forma perfecta en esos increíbles túneles hartos de ver que no tenían ningún tipo de futuro. Lo que ocurría arriba no les dejaba vivir y
claro, una vez terminada la anomalía medioambiental, bueno, pues ya se dieron cuenta de que sí que pudieron volver a salir a la superficie. Pero ¿qué estaba pasando? No sabemos ni cómo las esculpieron, ni con qué, ni para qué propósito, ni cómo unían esos territorios finalmente, ni por qué decidieron hacerlo. Pero sí sabemos más detalles sorprendentes y quizá inquietantes. Hicieron algunos túneles en donde solo podía caber una persona, como para huir en una situación de emergencia. En Turquía, en Derinkuyu, a día de hoy se han descubierto esas carreteras de las que hablaba anteriormente y complejos de 8 plantas hacia abajo con más de 600 entradas y salidas, aunque se espera encontrar decenas de plantas más en lo que sería pues prácticamente pues un auténtico rascacielos subterráneo, como bueno, pues esto pues como lo que construimos nosotros, pero vamos, lo que sería hacia el centro de la Tierra. Y claro, es muy interesante saber que se están encontrando también en el Reino Unido y, como decía, en centro de Europa. Básicamente se está encontrando esto porque hay pues presupuesto para hacerlo, pero sí que los arqueólogos también esperan que en otros lugares de la Tierra, si se pone uno a escarbar, pues también se sigan encontrando plantas más y más y más abajo. Esto es muy interesante porque estamos llegando a un punto en donde es necesario comentar algo que enlaza con algo muy respetado dentro de la mitología clásica, que es la búsqueda del mítico reino interior de Agartha, que tanto persiguió el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. También es muy interesante observar que conecta con las tradiciones de los indios Hopi en Norteamérica, siempre muy pendientes de honrar a lo que ellos llamaban los hombres subterráneos, que efectivamente surgieron de la tierra. Y además lo hicieron desde grandes cuevas, convirtiéndose en sus dioses. También ocurre esto con los Macuxi en la selva de la Amazonia, en donde, según sus tradiciones, vivirían seres de 4 metros anteriores a los seres humanos. Es curioso, más que curioso, que también existan estos túneles en el monte Rainier, en Estados Unidos, lugar en donde, por cierto, se produjo el primer gran avistamiento de ovnis de la historia. Bueno, los antiguos, aunque se nos ha vendido que poco menos que eran unos auténticos trogloditas, unos mastuerzos, para que no nos hagamos muchas preguntas sobre nuestros orígenes y no pensemos y hagamos otro tipo de preguntas en otros campos, preguntas a nuestros gobiernos, pues resulta que podemos entender que eran más inteligentes de lo que pudiésemos pensar, tan inteligentes como nosotros, y tenían avanzados conocimientos en astronomía, como he comprobado durante muchas etapas de mi vida. Esto lo he comentado en muchos programas de este mismo canal, ¿no? Y también comprobé estudiando a los aborígenes de Oceanía. Y claro, es muy curioso porque es posible que ellos también fuesen capaces de calcular tanto cataclismos naturales como astronómicos. Y claro, esto es algo extraordinario si nos paramos a pensarlo, porque se afanaron en meterse bajo tierra, transmitiendo de generación en generación todo lo que se iba sabiendo y conociendo sobre tallado y sobre matemáticas, astronomía, ingeniería y arquitectura. El doctor Heinrich Kast, en su libro Secrets of the Underground Door to an Ancient World, expone que son decenas de miles los túneles interconectados en Europa que llegan a Asia con una disposición similar a la que aparece en América y también en África. Y es que resulta que también hay una región en África que se llama De Beers, en donde también se están encontrando estos túneles. Como si en todos los continentes se hubiese producido la misma situación de catástrofe y la gente, es decir, nosotros, hubiésemos tenido que tomar la misma decisión de meternos bajo tierra. Diseños similares, habitáculos, habitaciones, como lo que serían pues intersecciones en cruz, como modernas carreteras y caminos, incluso con alturas suficientes como para ir a caballo y huir rápidamente desde estos habitáculos preparados para ser cuadras para informar a otros pueblos subterráneos. Entonces, vamos a ver, ¿qué ocurrió aquí?
Podríamos pensar en una catástrofe medioambiental de la Tierra, tal y como sería, por ejemplo, una explosión masiva del volcán Krakatoa, que pudiera haber oscurecido al mundo durante años, tal y como aparece, por ejemplo, en los atardeceres de la pintura El Grito del pintor Edvard Munch, que efectivamente se basó en cómo estaría Noruega tras la explosión del Krakatoa en 1883, por cierto, equivalente a 7.000 bombas atómicas detonadas a la vez. En el Paleolítico Superior hablaríamos de una explosión mayor, incluso que hubiera afectado a todo el mundo en el pasado, con efectos impresionantes al respecto de tsunamis y terremotos. Y es que el Krakatoa es un efecto caos en este mundo que es inimaginable, al igual que ocurre con la supercaldera de Yellowstone. Podríamos pensar, además de esto, en un meteorito, pero el cráter de Lunar Lake, que es uno de los mayores encontrados perteneciente a este periodo, pues resulta que está localizado en la India, pero está datado mucho antes, no mínimo de 50.000 años antes. No puede ser. Quizás una lluvia de meteoritos, tal y como publicó el diario Daily Mail sobre la Tierra, pero no se corresponde con las fechas tampoco. La gran lluvia de meteoritos de la antigüedad ocurrió en el año 10.000 a.C. y aquí estamos hablando del año 12.000 a.C. Por tanto, no puede ser. Y aquí llegamos al punto culminante de este programa, al gran enigma de estas impresionantes cuevas talladas: la radiación nuclear, tanta como para marcharse bajo tierra toda la humanidad y vivir allí quizá para siempre. ¿Qué podría haber ocurrido? Pues resulta que si estudiamos la astronomía, si estudiamos la explosión de la supernova Vela, ocurrida alrededor del año 18.000 antes de Cristo, y si tenemos en cuenta la distancia y la velocidad de la luz, la radiación de esa explosión habría llegado a la Tierra efectivamente sobre una fecha de alrededor del año 12.000 antes de Cristo. Asombroso, y además es que tendría sentido. La humanidad se las habría tenido que apañar para no morir, eso sí, bajo el espectáculo más bello y precioso que ninguno de nosotros podría jamás imaginar. Colosales auroras y cortinas de rayos cósmicos continuamente, de día y de noche, caerían de los cielos durante cientos de años hasta acabar con la capa de ozono, la magnetosfera y prácticamente toda la vida en nuestro planeta. Y claro, evidentemente la humanidad habría quedado más que mermada. Y claro, no solo la radiación habría dejado la Tierra casi inhabitable, en esa supernova habría tambaleado directamente el planeta entero respecto al clima, la atmósfera, las estaciones, los diluvios y los terremotos, grandes inundaciones y claro, un inmenso caos en todo el mundo. Si estudiamos esto, además es que es muy interesante observar este gran cataclismo en contexto, porque no solamente aparece en la Biblia, es que en las antiguas civilizaciones siempre ha habido una total obsesión por los calendarios, las estaciones y los solsticios para saber, y esto es desde luego entendible, si por fin el planeta se ha estabilizado bien al respecto de las estaciones, que esto es algo vital en términos de lo que serían las cosechas, pero también por otra parte sería vital para calcular otros posibles cataclismos, teniendo en cuenta cómo estaba el cielo cuando ocurrió el original. De ahí su obsesión por el cosmos, para prevenirse de otra catástrofe como la de la supernova Vela. Esto es una hipótesis bastante factible y además es muy curioso porque la NASA lleva estudiando durante años en diferentes aspectos y de diferentes formas, por ejemplo en las culturas bolivianas, lo que serían pues estas marcas de hace 12.000 años sobre círculos que representasen este gran acontecimiento, círculos que, bueno, pues no han hecho públicos lo que serían los estudios sobre esos círculos, pero que evidentemente pues han quedado al margen del público, pero que, bueno, pues es una preocupación para la NASA. Con todo esto,
pues incluso teniendo en cuenta que quizá incluso la supernova pudiera haber alterado todo el vulcanismo de la Tierra, incluso hubiese despertado a lo que sería el Krakatoa y también a la supercaldera de Yellowstone, pues claro, todo esto podría haber creado todo lo que sería pues una situación tremenda de caos en todo el planeta y claro, pues poco menos que a los seres humanos solamente nos habría quedado la única solución de hacer estas cuevas, ¿no? Y claro, es muy curioso porque habríamos tenido que sobrevivir con astucia tejiendo un fino jersey de túneles en todo el mundo, obsesionándonos pues con lo que sería traspasar la información de generación en generación y también obsesionándonos con otras posibles estrellas que pudiesen explotar. Se unió lo que sería toda la humanidad para sobrevivir. Eso sería una hipótesis absolutamente, pues factible, ¿no? Si esto pasara a día de hoy, pues creo que todos esperamos que las naciones hicieran lo mismo, unirse, ¿no? Una gran unión, pero sería desde luego pues bastante difícil tal y como está el mundo, ¿no? Porque el lema de este mundo es primero yo y después tú, ¿no? Y bueno, pues aquí estaríamos hablando, si esto pasara en el siglo XXI, quizá de cuevas privadas por culpa de explosiones estrellas en un mundo volcánico con atardeceres rojos, púrpuras y morados preciosos, creando además los llamados anillos de Bishop. Y bueno, pues estaríamos ante una escena sorprendente en un cosmos tan extraño como el que pues podemos ver a simple vista, por ejemplo, desde Chile, en un cosmos fascinante, ¿no? Que es tan extraño, en el que pues en donde resulta que hay un planetilla que es la Tierra, en el que los seres humanos pues seguimos aquí gracias a que otros sobrevivieron y se dejaron el pellejo y se dejaron la vida en ello. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que tampoco quiero que se alargue mucho más, y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.